Libro de Josué, capítulo 6, versículos del 11 al 27. Vamos a ponernos de pie para hacer esta lectura de forma alternada. Josué 6, del 11 hasta el final del capítulo. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito que eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor que eche sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. Entonemos el himno número 40, Abre mis ojos para ver. Himno número 40. Tu voluntad
Así puestos de pie, recibamos a nuestro hermano Alejandro Reyes, quien nos trae el mensaje de esta tarde, de este domingo. La tierra es de Jehová. Vamos a abrir la escritura en el Salmo número 24 y le vamos a dar lectura alternadamente. Dice así la palabra del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él andó sobre los mares y lagrimó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Rey soberano de toda la creación, nos acercamos, Señor, a tu presencia, no por nuestros méritos, sino por la sangre preciosa y el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hace aceptos ante ti, Señor. Rogamos en su precioso nombre, Señor, que tengas a bien, Señor, dirigirnos, guiarnos en este día, y que la palabra que hoy se exprese sea la que tu pueblo necesita, la que edifique su vida, y que también, Señor, sea de exhortación y de bendición. Te pedimos que en el nombre de Jesucristo nos ayude, Señor, a entender lo que tienes para con nosotros, y que tu Espíritu Santo moldee nuestros corazones para que los prepare y acepte con gozo y gratitud tu palabra, Señor. Sea a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dice el título, la tierra es de Jehová. Esta es la forma en la que nos vamos a entrar a la introducción. Leímos el final del capítulo 6 de Josué, el liderazgo que Dios le había dado a su siervo. Los pueblos que habitaban los territorios de Canaán seguían con mucha atención el avance del pueblo de Israel. Estaban al tanto de todos los eventos portentosos que acompañaban ese avance y que nadie les podía hacer frente. Cuando Josué envió a los espías a explorar la tierra y entraron en la casa de Rahab, ésta les dijo cuál era el estado de ánimo de los habitantes de aquel país. Decía Rahab: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que había hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora bien, Israel ha cruzado el río Jordán y se encuentra acampado en Gilgal. Es evidente que los habitantes de Jericó están claramente seguros de la invasión que ha de hacer el pueblo. Ante esto, se encierran a piedra y lodo, como popularmente se dice, para que nadie entre o salga. Los habitantes están atentos, esperando cualquier ataque que en cualquier momento podría
intentar los israelitas. Del otro lado, el pueblo de Israel, aquellos presentaban una dificultad. No podían atacar por sorpresa. Los habitantes de Jericó estaban atentos a cualquier movimiento que hacía el pueblo conducido por Josué. Josué mismo podía muy bien estar pensando sobre cuál sería la más propicia estrategia de llevar a cabo para la conquista. Podría ser por un asalto o por la fuerza, o poner un asedio a la ciudad esperando hasta que se agotaran sus suministros y terminaran rindiéndose. Recordemos que Josué aún no sabía las instrucciones que Dios tenía para ellos, como ahora nos los narra este capítulo 6. Como vimos el domingo pasado, pensando en eso, Josué salió a explorar el terreno tratando de trazar una estrategia, pero en ese momento Dios en su misericordia se reveló a Josué y a su pueblo como el príncipe del ejército de Jehová. Es decir, les hizo saber que el Señor es el que lucha y va delante de ellos en la conquista. Ahora bien, las promesas del Señor no son promesas que tengan alguna posibilidad de cumplirse. Más bien, ellas tienen el carácter de seguras, porque tienen la garantía del que hace todas las cosas según su voluntad. Es así que el propósito de esta tarde es que Jehová entrega la tierra que ha prometido, porque la tierra es suya. Por una parte, en la conquista de la tierra de Canaán, Dios se revela como el único Dios vivo y verdadero, dejando en ridículo a los dioses de los cananeos. Como se expresa en los capítulos 15 y 135 de los Salmos, estos dioses nada pueden hacer por quienes los tienen por sus dioses. Y por otra parte, Dios se revela a Israel como el Dios fiel, que cumple sus promesas y que introduce a su pueblo a la tierra prometida a sus padres. Dice Isaías 44:6: así ha dicho Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es en esta premisa, en esta verdad, en la cual desarrollaremos este tema, que de Jehová es la tierra. Y lo vamos a desarrollar, este primer tema, en 4 apartados. La tierra es de Jehová. La tierra es de Jehová por derecho de creación. El conocido Salmo 24, que acabamos de leer en su versículo primero, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta verdad es recalcada en muchos pasajes de la Escritura y es un principio que es fundamental para una forma de pensar realmente cristiana. Todas las cosas de arriba en los cielos y abajo en la tierra son suyos. No hay nada que escape a su señorío. Simple y sencillamente, Dios tiene derechos inalienables sobre las obras de sus manos. Dios creó todas las cosas por el mandato de su palabra, como dice el capítulo 1 de Génesis. Y de igual manera nos lo recuerda el escritor del libro a los Hebreos. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por ello entendemos que todos los acontecimientos cotidianos revelan la vigencia de la palabra de Dios para la realidad. La lluvia, el frío, el calor, la salida del sol, las aves que surcan los cielos, las plantas que nos deleitan con su verdor, etc. Todos revelan la manera en que Dios ordenó todas estas cosas. Así que el Señor y su señorío se despliega por toda la creación. Esto determina también el modo de ser de las cosas, que siempre existen en dependencia. Esto es lo que significa ser criatura, porque toda realidad no existe en autonomía, sino en una maravillosa dependencia del favor de su Creador.
Cuando leemos el Salmo 104, su título dice, Dios cuida de su creación, ¿no? Y dice, el versículo 27 dice que toda la tierra, todas las criaturas esperan en Él su alimento. Y dice el versículo 24, cuán maravillosas son tus obras, Señor. Las has hecho todas con sabiduría. Segundo, Dios dio en administración su creación. Pero Dios también creó al hombre a su imagen y semejanza para que se hiciera cargo de la administración de su creación. El hombre fue puesto en oficio de señorío sobre todas las obras de las manos de Dios. Claramente le fue dicho a Adán que su tarea era cultivar o desarrollar y cuidar la creación. Esto no significa por parte de Dios de la renuncia a sus derechos y que por lo tanto el hombre tenga la libertad de hacer lo que quiera con lo que tiene y consigo mismo. Porque así como todas las cosas le pertenecen a Dios, también el mismo hombre es propiedad de Dios. Esto significa, hermanos, que el hombre siempre ha de tener que dar cuenta al dueño y señor de lo que hace con aquello que le fue confiado, para que como mayordomo lo administrara. Nosotros no podemos hacer lo que se nos antoje con lo que nos fue dado, porque fuimos llamados para hacer con ello lo que el Creador ha ordenado que sea. Nuestra vida completa está calificada para el servicio, es decir, al servicio del Señor de toda la tierra. Como dice Pablo, ¿no? Ya sea que comas, que bebas o hagas cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios. En tu trabajo, en lo que te desempeñas, en tu tierra que te es dada por Dios. Tiene que dar frutos. La misma Escritura dice que el árbol se conoce por sus frutos. Y luego los que hemos sido llamados por el Señor, tenemos que dar frutos dignos de justicia y de arrepentimiento en lo que nos desempeñemos. También como padres, porque como padres tenemos que edificar a nuestros hijos, que crezcan en el conocimiento del Señor. Tercero, el hombre caído pervierte la buena creación. El hombre fue creado para vivir en comunión con su Creador y guardando esta relación ser una bendición para el resto de la creación, porque bajo la dirección del hombre la creación alcanzaría el desarrollo pleno ordenado por Dios. Pero todos conocemos por la Escritura que el hombre prefirió apartarse en rebeldía de su Creador, trayendo con esto maldición sobre sí y sobre toda la creación. Cuando leemos Génesis 6, dice que Dios expresa su desaprobación del mundo que había tomado el hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Como consecuencia, Dios trajo juicio sobre toda la tierra, manifestado en el gran diluvio, en el que pereció toda vida, excepto Noé y su familia, y con él todos los animales que entraron al arca. Esto mismo se repite ahora en la historia bíblica. El pecado de las naciones que habitan la tierra de Canaán ha colmado la paciencia del Señor. Dios no puede solo ver pasar lo que el hombre impío hace con su propia vida y con el resto de la obra de sus manos. Ya su juicio se manifestó antes sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque Dios en su momento les dio estas tierras para que les sirvieran. Esto fue después del diluvio, recordemos. Pero ellos abandonaron a Dios y se fueron tras dioses extraños. Ahora Dios reclama lo que es suyo.
Y sigue hasta el día de hoy, reclamando lo que es suyo y lo va a reclamar. Seguirá reclamando. Cuarto, Dios entrega la tierra en manos de su pueblo. Conforme a la palabra de Dios, ha llegado el momento en que los impíos sean quitados de la faz de la tierra, para hacer lugar para el pueblo de Israel, que es llamado a vivir en ella, en una expresión de servicio a Dios. Es decir, a recuperar los propósitos originales para la creación. Un pueblo que mora en la tierra, que es de Dios, y que la desarrolle y cuide en una relación de obediencia piadosa al Señor de toda la tierra. Entonces, es así, hermanos, que nos corresponde a nosotros recuperar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y creo que los pastores, nuestros hermanos, es lo que siempre nos dicen, que hagamos todo para glorificar a Dios, que seamos ese testimonio de que las cosas se pueden hacer bien, en orden, correctas. ¿Sí? Aunque con eso que hagamos, hay gente que no nos va a hacer, no le vamos a hacer grata, no nos va a ver con buenos ojos. Pero esa es voluntad de Dios y se tiene que hacer. Así de qué sirve cerrar la puerta de Jericó a piedra y lodo ante aquel que abrió el mar Rojo y el río Jordán para que su pueblo pasara. Dios consuela grandemente a José diciendo: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Israel es consolado para que no sea presa de pensamientos de ansiedad y estén también fortalecidos para las futuras empresas que el Señor tenga para ellos. También a nosotros, que en muchas circunstancias desmayamos ante la enorme tarea puesta en nuestros hombros de trabajar en pro del reino de Dios, el Señor nos dice que Él es quien entregará a nuestros enemigos en nuestras manos. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas son palabras que deben siempre estar presentes en nosotros, que siempre deben darnos esperanza de victoria, porque es un rey, es un Dios victorioso. Pero esto nos lleva al segundo tema, que es una prueba de fe. Lo que se sigue es una verdadera prueba de fe para Israel. Si Dios iba a entregar a Jericó en manos de Josué y el pueblo, se podría esperar una manifestación de gran poder, como lo fue en las plagas de Egipto, o como la apertura del Mar Rojo o el río Jordán, para que el pueblo pasara en seco. Podría esperarse que la conquista de Jericó fuera en un instante, pero las instrucciones que Dios da a Josué ponen a prueba la fe de todo el pueblo. El método o la estrategia que instruye Dios para la conquista es de lo más extraño. Dice el texto: durante 6 días el pueblo debía hacer un recorrido rodeando la ciudad. En orden iban primero los hombres armados, seguidos de 7 sacerdotes que iban tocando unos cuernos de carnero, los cuales tocaban continuamente. Estos iban seguidos del arca del pacto, que era transportada por otros sacerdotes, y estos eran seguidos por el resto del pueblo. Además de esto, todos debían realizar la marcha en silencio. Vosotros no gritéis, no se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta que yo os diga gritad. El séptimo día sería un poco diferente. En lugar de una vuelta daría 7, y cuando Josué lo indicaría, gritarían. Esto es un desafío, sin duda, para la fe de Josué y de todo el pueblo.
Yo creo que ellos pensarían como nosotros, pues, así como lo hizo con el Mar Rojo, así como lo hizo con Jordán, va a ser rápido. A veces somos un poco desesperados, ansiosos. Por eso consolaba Dios al pueblo. Israel no parecía un pueblo que había que temer, más podría provocar todo lo contrario, es decir, la burla de sus enemigos. Si va a la guerra, esto no parece la forma de hacerlo. Cuando recordamos, por ejemplo, de qué manera los filisteos se enfrentaron al rey Saúl y al ejército de Israel. Nos dice la Escritura que Goliat era una figura imponente, tanto por su estatura como por su armadura y sus palabras desafiantes, tanto que la Escritura nos dice que Saúl y todo el pueblo se turbaron y tuvieron un gran temor. Pero al dirigirse a la conquista de Jericó, Israel parece más bien tímido. Esta procesión diaria del pueblo, ¿acaso no podría más bien animar a los habitantes de Jericó a que en algún momento y de manera repentina salieran de la ciudad y atacaran a los israelitas? Esto podría pasar el tercer día o más adelante, viendo que lo único que el pueblo hacía era dar una vuelta a la ciudad, después de lo cual regresaban al campamento y no hacían nada más. Esto pueblo, en lugar de inspirar miedo, inspira la burla. Preguntaríamos, y ellos preguntarían también, ¿qué se propone Dios con esto? Para nosotros, en nuestros tiempos, también Dios pone a prueba nuestra fe, sobre todo en esta generación que quiere todo al instante. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en necesidad, en problemas o en alguna adversidad? No oramos a Dios esperando que se manifieste a nuestro favor de una forma portentosa y lo más pronto posible. Casi parece que muchos nos acercamos a Dios diciéndole, Señor, es para ayer. Pero caminar con el Señor significa caminar en fe. Tenemos que aprender a caminar de esa manera. Aprender a confiar en Dios. A veces decimos, yo sé que el Señor me va a responder porque lo siento en mi corazón. ¿Crees que Dios va a hacer algo porque confías en lo que sientes? Parece que confías o confiamos en nosotros mismos. Caminar con Dios en fe es aprender a abandonar nuestra propia razón y confianza en nosotros mismos. Es abnegación y es aprender a depender completamente de Dios. Es aceptar el mensaje divino, es decir, creer en la palabra de Dios. Y no creemos en la palabra de Dios porque nos parezca razonable. La creemos porque es Dios quien la dice. Tal como lo dice el apóstol Pablo que hizo Abraham, cuando habiendo escuchado el mensaje de Dios, lo creyó y le fue contado por justicia. Yo me acuerdo de Pedro. Cuando dice Pedro que pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Y le dice el Señor, vuelve a la barca. Pero Señor, vuelve a la barca. Bueno, está bien porque tú lo dices. Bueno, por lo menos aceptó, ¿verdad? Está bien porque tú lo dices. Eso es lo que Dios dice. Que creamos lo que Él dice. Israel no tiene que avanzar, no porque les parezca razonable la estrategia, sino por lo que Dios le dice. Es el mensaje de Dios para ellos. Debemos simplemente aprender a ejecutar los mandatos de Dios. Si lo manda, se tiene que hacer. El séptimo día es el día decisivo. En este día el mandato de Dios implica rodear la ciudad 7 veces.
Aquello debió significar un gran cansancio. Al dar la última vuelta y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces sucedió lo sorprendente. El muro que resguardaba la ciudad se vino abajo y el pueblo de Israel pudo entrar y cumplir el mandato de Dios de destruir a espada todo lo que había en la ciudad. Entonces el pueblo pudo ver que Dios nunca manda nada en vano, que los mandamientos del Señor siempre se deben de acatar. Y así pasamos al tercer tema. La ciudad es anatema a Jehová. Sin embargo, en la conquista de Jericó, el pueblo parecía no ganar nada. Según la instrucción de Dios, todo tenía que ser destruido. Israel entonces no obtendría ningún botín aquí. Las casas, los muebles y todo tipo de enseres tienen que ser destruidos. Las casas que podían ser habitadas y los bienes que podían ser útiles para el pueblo, todo tiene que ser destruido. Josué le dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. Imagínense, hermanos, cuántas cosas preciosas o preciadas no pueden haber adquirido el pueblo. O cuando hay aquí en nuestro México, cuando la rapiña, ¿no? Agarra todo lo que puedas y ahora, esto me hace falta, ¿no? Les dijo a todo. Porque había pasado anteriormente con Saúl, cuando dijo: acaba con todo. ¿Y qué hizo Saúl? Dejó lo más preciado, los becerros engordados. Y todo peor, hizo otras cosas, ¿no? Así es a veces, hermano. Pensamos más, el pueblo pensaba, decía José: no piensen en las cosas materiales, no piensen en lo que está ahí. Porque Jehová lo dijo, hay que hacerlo y hay que obedecerle. Sé que es agradable a la vista, pero no se puede tocar. El testimonio de las primicias. El término anatema colocado aquí sobre la ciudad de Jericó hace referencia a una cosa dedicada o apartada o prohibida. Es decir, que la ciudad es consagrada o dedicada a Dios como una especie de primicia y por lo tanto no se puede tocar. Está prohibido al pueblo tomar de ella para provecho propio. Jericó es la primera ciudad de Canaán en ser conquistada y es justo que sea dedicada a Dios como una especie de primicia en gratitud y reconocimiento de la provisión de Dios, atribuyéndole también que la victoria fue de Dios, no fue del pueblo ni de Josué. Y la victoria que Dios nos ha dado en Cristo es que tenemos un lugar con Él. Israel tenía que aprender que, como lo hemos dicho desde el principio, la tierra y todos sus dones son de Dios, no de nosotros. Si nosotros podemos hacer uso de ellos, es por la liberalidad de Dios. Dios nos da lo que es suyo, así como el rey David lo dijo y lo expresó con la ofrenda recolectada para la construcción de la casa de Jehová. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. ¿Qué dice David? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios, hermanos? Más que hacer su voluntad. No hay otra cosa. Obedecer sus mandamientos.
Dios bien pudo haber ordenado la destrucción de todas las cosas, de todas las demás ciudades también, con justo derecho. Pero aquí muestra su liberalidad, concediendo a su pueblo que las habitaran y disfrutaran del botín de la conquista. Con esto, el pueblo debe tener siempre presente, como nosotros también hoy, que no somos dueños de la tierra para que hagamos con ella egoístamente, mirando por nuestro propio provecho. En todo, Dios tiene que ser reconocido como la fuente de todo lo que tenemos, y por lo tanto, no es que nosotros le demos a Dios, es Dios quien en su liberalidad nos da a nosotros, porque así le agradó a Él. Para concluir, hermanos, primero, la creación es propiedad de Dios. Que hizo todas las cosas, las cuales también en su providencia sustenta, guarda y dirige. No vivimos, pues, en una realidad que existe por sí misma, ni nosotros somos o existimos como autónomos o independientes. Somos criaturas y debemos reconocer en todo a nuestro Creador. El hombre fue puesto para hacer desarrollar y cuidar la creación en servicio a Dios, y por lo tanto, cualquier cosa que hagamos con la creación, de ello daremos cuenta ante el Creador. Cualquier uso egoísta en contra de la voluntad de Dios es mal uso o perversión de la buena creación de Dios. Y tercero, Dios es bueno con nosotros, y esa bondad se manifiesta en todas las cosas que podemos disfrutar todos los días. Todos los días. Disfrutar de lo que comemos, disfrutar de nuestros hijos, disfrutar de nuestro esposo o esposa, los que tenemos. Disfrutar del trabajo, del oficio que Dios nos dio. Nos dio capacidades, nos dio dones y talentos. Por eso, en todas ellas debemos reconocerle, y lo hacemos, como por ejemplo, en nuestras ofrendas, nuestros diezmos y en nuestras primicias. Así como en el compartimiento de nuestros bienes a nuestros semejantes que están en necesidad. Porque la tierra es de Jehová. Vamos a orar, ¿no? Señor nuestro y Rey nuestro, gracias por tu palabra de bendición. Gracias porque siempre tienes, Señor, el cuidado de nosotros y siempre estás exhortándonos a la gratitud, a la gracia, al amor, como hijos tuyos, como pueblo tuyo. Y que no desesperemos, Señor, en adversidades, porque tú siempre vas delante de nosotros. Tú eres el que nos hace ganar las batallas, Señor. Tú eres el que nos libra también de todo mal, que a veces ni cuenta nos damos. Gracias por tanto amor y paciencia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en nuestros oficios que nos has puesto. Que lo hagamos siempre agradándote, Señor. Siempre reconociendo que es de tu mano todo lo que tenemos. Y que también, Señor, debemos de apoyarnos como iglesia, como hijos tuyos, como hermanos, en la fe en tu nombre, Señor. Gracias, nuestro Rey soberano. Gracias, Señor Jesucristo, por estar con nosotros todos los días, hasta la consumación del mundo. Gracias, Señor, porque nunca nos vas a desamparar, ni nos vas a abandonar. En el nombre de Jesús, te oramos, te exaltamos y glorificamos, y agradecemos todo lo bueno que nos das.
Amén. Amén. Respondamos con el himno 224, El mundo es de mi Dios. Himno número 224. En la 10ª parte, la Iglesia, su misión y servicio, de Franklin L. Shepard, y letra de Juan Pablo Simón. Tenemos la solemne presentación de nuestros diezmos, ofrendas y primicias a cargo de nuestro hermano Marcos García. Antes de leer nuestro texto lema, hermanos, voy a leer parte de la escritura que ya habíamos leído en este día, y voy a leer Primera de Crónicas 16 y el versículo 29 y el 34. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Amén. Aclamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Nuestro texto lema, hermanos, dice así: cada uno de uso en su corazón, no con tristeza, por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Pasamos a nuestro